Naomi, una poderosa y exitosa multimillonaria, nunca esperó ver al hombre que una vez le rompió el corazón luchando en las calles con sus dos pequeñas hijas, pero lo que hizo a continuación te sorprenderá. Quédate conmigo hasta el final para ver cómo se desarrolla esta increíble historia. No olvides suscribirte al canal, dale me gusta a este video y deja un comentario sobre dónde lo estás viendo. La ciudad bullía de vida mientras Naomi Brooks estaba sentada en la parte trasera de su elegante rosetón negro. Roy se desplazaba por los últimos informes del mercado en su tableta. Los números eran sólidos como se esperaba. Su última adquisición había enviado ondas a través del mundo empresarial, consolidando su dominio en la industria tecnológica. Los inversores estaban ansiosos. Los competidores eran cautelosos y los medios estaban desesperados por una declaración. Sin embargo, Naomi se mantuvo serena. Había construido su imperio a través de la inteligencia estratégica y una comprensión ruda del poder. No había lugar para el sentimentalismo en su mundo. Su auto se deslizaba por las calles. Las ventanas tintadas la protegían del caótico mundo exterior. Era raro que estuviera en esta parte de la ciudad. Normalmente se movía por rascacielos exclusivos, clubes privados y el lujo de su oficina penthouse, pero un cambio de último minuto en su agenda la había llevado a un desvío inesperado, y ahora se encontraba mirando distraídamente las calles a través del vidrio. El auto aminoró la marcha a medida que el tráfico se espesaba cerca de una intersección. Naomi apenas lo notó hasta que algo, un movimiento, una presencia le llamó la atención en la acera cerca de un callejón sucio. Un hombre estaba sentado en una silla de ruedas. Dos niñas pequeñas se aferraban a sus costados. Sus ropas estaban gastadas. Su cabello estaba enredado. La mayor, de no más de 6 años, presionada contra el brazo del hombre. Los ojos se movían nerviosamente hacia los transeúntes. La más joven hundió la cara en su pecho. Sus pequeños dedos agarraban su camisa. La mirada de Naomi se posó sobre ellos. Su atención se demoró solo un segundo más de lo habitual. Algo en la escena la inquietó. La postura del hombre, la forma en que envolvía a los niños con sus brazos protectores. La mirada angustiada en su rostro. Luego levantó la cabeza ligeramente. Naomi sintió que el aire en sus pulmones se congelaba. Fue él por un momento. El ruido de la ciudad apagó su latido del corazón, golpeando en sus oídos. Ella conocía ese rostro. Ahora más afilado, más delgado, con líneas de agotamiento. Su cabello estaba despeinado, su mandíbula cubierta de barba áspera, pero no había error en esos mismos ojos oscuros que una vez la miraron con calidez, con confianza, con el tipo de arrogancia que la hacía querer abofetearlo y besarlo. Julian Carter. Naomi inhaló bruscamente agarrando el asiento de cuero. Debajo de ella habían pasado años, hace una vida en ese entonces. Él había sido el chico dorado lleno de encanto y promesa, el hombre que le había robado el corazón y lo había destrozado en él. Mismo aliento que se había alejado, elegido a otra persona, la dejó para enterrar el amor que una vez había tenido por él, y ahora aquí estaba roto, vacío, sentado en una maldita silla de ruedas en una esquina de la calle con dos niños, aferrándose a él como salvavidas, una extraña mezcla de emociones arañando su pecho, conmoción, ira, algo peligrosamente cercano a la satisfacción. El hombre, una vez orgulloso que la había lastimado, ahora no era más que una cáscara de sí mismo, pero antes de que pudiera asentarse en ese pensamiento, sus ojos se movieron hacia los niños nuevamente. La niña mayor le susurró algo, y él le apretó el hombro suavemente, su mano temblando ligeramente. La más joven gimió, y Julian instintivamente la meció susurrando algo. Naomi no pudo oír algo en su pecho. Torció sus dedos sobre el botón para bajar la ventana, pero dudó. ¿Qué se suponía que debía decir? Que le había dicho que la vida había dado un giro completo, y que ahora ella era la que tenía el poder mientras que él no tenía nada que ella tenía. Una vez lo amó y ahora no sabía si quería ayudarlo o dejar que se pudriera. El tráfico avanzó lentamente. La mandíbula de Naomi se apretó. Podía conducir, no era su problema. Él no era su problema. Apretó el botón. La ventana bajó lo suficiente para que el ruido de la ciudad se colara. Detenga el auto, dijo con voz tranquila y mesurada. El conductor dudó y la miró a través del espejo retrovisor. Señora, dije que detenga el auto. El Rolls Royce se deslizó hasta detenerse suavemente en la acera. Los peatones miraron con curiosidad por la repentina aparición de un costoso coche en esta parte de la ciudad. Naomi los ignoró, sus ojos estaban fijos en Julian. Abrió la puerta y salió, sus tacones haciendo clic contra el pavimento. El olor de la ciudad, humo, sudor y algo de un vendedor ambulante cercano chocaron contra el lujo nítido de sus trajes de diseñador. Apenas se dio cuenta, Julian se tensó cuando la vio, su cuerpo se puso rígido, sus manos apretando protectoramente alrededor de los niños. Sus ojos se abrieron por una fracción de segundo antes de que su rostro se endureciera en una máscara de indiferencia. Naomi, dijo su voz áspera, desconocido escuchar su nombre de sus labios, le envió una sacudida pero se negó a dejar que se notara, se cruzó de brazos inclinando ligeramente la cabeza. Julian respondió suavemente, la tensión entre ellos era espesa, sofocante por un largo momento, ninguno de los dos habló, luego miró a los niños como para protegerlos de su presencia. ¿Qué quieres?
Preguntó su voz mezclada con agotamiento. Naomi exhaló lentamente. ¿Qué quería? Humillarlo, regodearse, alejarse y dejar que Karma terminara lo que había comenzado. No miró a las chicas de nuevo. Quiero ayudar, dijo simplemente. Julian soltó una risa amarga y aguda. Ayuda. Su mirada volvió a ella, su expresión una mezcla de incredulidad y algo más oscuro. ¿Por qué alguien como tú querría ayudar a alguien como yo? Naomi sintió el destello de algo. ¿Era culpa? No, ella enterró ese sentimiento hace años. Levantó la barbilla ligeramente porque pudo. La mandíbula de Julian se tensó. El peso del momento se instaló entre ellos. Pesado, tácito, podía negarse, podía apartarla, pero entonces la niña en sus brazos gimió de nuevo, y Naomi vio el segundo exacto en que su resolución se quebró. Ella extendió una mano. Ven conmigo. Por un momento él no se movió. Julian, ella sabía que habría escupido ante la idea de tomar una mano, especialmente de ella, pero este hombre cansado y desesperado miró a sus hijas primero, y cuando finalmente volvió a mirarlos a los ojos su expresión era ilegible. Solo para ellas, dijo su voz apenas por encima de un susurro. Naomi asintió. Fue suficiente. Se hizo a un lado mientras se ajustaba en su silla de ruedas, luchando ligeramente con el peso de su hija menor en su regazo. Naomi hizo un gesto para que su chofer la ayudara, pero Julian le lanzó una mirada aguda, su orgullo todavía intacto. Si solo apenas se movió hacia adelante, la chica mayor agarró su brazo con fuerza mientras caminaba a su lado. Naomi se giró y los condujo hacia el auto que los esperaba. Las calles se desdibujaron a su alrededor. El peso del pasado presionando contra sus costillas. No tenía idea de lo que estaba haciendo o por qué, pero cuando escuchó los suaves sollozos de las niñas detrás de ella, supo una cosa con certeza. No se iba a ir caminando, no esta vez. El camino al penthouse de Naomi fue silencioso. La tensión fue lo suficientemente espesa como para cortar. Julian se sentó rígido en su silla de ruedas. Sus hijas se acurrucaron contra él en la parte trasera del Rolls Royce. Sus pequeños cuerpos estaban exhaustos desde el día. Naomi se sentó frente a ellos. Su expresión era ilegible. Su mirada se movía entre Julian y las dos chicas. El contraste entre ellos era marcado. Su impecable traje de diseñador contra su ropa raída. Su aire de poder controlado contra su presencia silenciosa y cautelosa. El pasado se sentó entre ellos, tácito y pesado, pero Naomi se negó a reconocerlo cuando el carro se detuvo en el garaje subterráneo de su edificio. Julian dudó. No pertenecía aquí. Los pisos de mármol pulido. Los vehículos de lujo estacionados en filas ordenadas. Este era el mundo de Naomi. Un mundo muy alejado del que ahora ocupaba. Su agarre apretado en los apoyabrazos de su silla de ruedas mientras miraba hacia abajo a su hija. Los párpados de Lila cayeron mientras la pequeña Nia se aferraba a su pecho ya dormida. Naomi salió primero, sus tacones haciendo clic contra el suelo. Se giró y se encontró con la mirada de Julian esperando. Él exhaló lentamente ajustando su posición. Esperaba que ella le ofreciera ayuda, pero no lo hizo. Solo observó mientras lentamente maniobraba para salir del auto manteniendo su dignidad intacta. Cuando finalmente avanzó Lila siguiéndolo a su lado, Naomi hizo un gesto hacia el ascensor privado. El viaje fue silencioso, excepto por el suspiro ocasional de la niña dormida en los brazos de Julian. Las puertas del ático se abrieron para revelar un espacio que parecía más un museo que una casa. Las amplias ventanas de piso a techo mostraban una vista impresionante del horizonte de la ciudad. Los muebles eran modernos y elegantes y estaban dispuestos deliberadamente. El aroma de flores recién cortadas y madera pulida llenaba el aire. El estómago de Julian se retorció. Una vez había imaginado una vida de éxito y poder al vivir en lugares como este. Ahora se sentía como un intruso. Apretó su agarre sobre Nia, luchando contra el impulso de darse la vuelta e irse. Una mujer de unos 60 años apareció por el pasillo. Sus ojos agudos escanearon rápidamente a los recién llegados que se habían acostado en la cama de Julian y a los niños a su lado. Llevaba una blusa impecable y pantalones. Su cabello plateado estaba cuidadosamente recogido hacia atrás. Naomi habló antes de que la mujer pudiera cuestionar algo. Señora Lynch, se quedarán aquí. Naomi dijo, preparen suavemente las habitaciones de invitados y asegúrense de que los niños tengan todo lo que necesitan. La señora Lynch vaciló, pero estaba demasiado bien entrenada para discutir. Por supuesto, señora, dijo con un gesto cortés y luego se volvió hacia Julian. ¿Necesita ayuda con el pequeño? No, dijo Julian rápidamente. La tengo. La señora Lynch simplemente asintió y señaló hacia el pasillo. Por aquí, Julian la siguió. Lila se agarró del costado de su silla de ruedas. Las habitaciones de invitados eran más grandes que cualquier apartamento en el que hubiera vivido. La suite tenía 2 habitaciones, una sala de estar y un baño privado. Sus acabados de mármol brillaban bajo las suaves luces. Las camas estaban prolijamente hechas. Las sábanas y las toallas ya estaban colocadas en la habitación. En una pequeña mesa auxiliar había una canasta de artículos de tocador. Como si Naomi hubiera anticipado su llegada mucho antes. Hoy, Julian movió con cuidado a Nia hacia una de las camas. Ella se movió ligeramente pero no se despertó.
Lila se cernía cerca. Sus pequeñas manos agarraban el dobladillo de la chaqueta hecha jirones de Julian. Se giró hacia ella y le apartó un mechón de cabello de la cara. «Estás a salvo», murmuró. «Adelante, descansa un poco, cariño». Ella dudó y miró a Naomi, que estaba en la puerta mirándolos. Naomi encontró su mirada y algo se suavizó en su expresión. «No tienes que tener miedo. Aquí», dijo Naomi. Su voz era inusualmente gentil. Lila la estudió por un momento antes de, asintiendo lentamente, se subió a la cama junto a su hermana acurrucándose contra las almohadas. Julian dejó escapar un suspiro lento, el cansancio lo pesaba. Naomi entró más en la habitación. «Hay comida en la cocina. Deberías comer algo». Julian negó con la cabeza. «Estoy bien. Pareces que no has comido decentemente en semanas», dijo rotundamente. «Dije que estoy bien», espetó antes de poder detenerse. Su voz era demasiado aguda, demasiado defensiva. Naomi levantó una ceja, pero no presionó. En cambio, se volvió hacia la señora Lynch. «Si necesitan algo, asegúrese de tenerlo», instruyó antes de mirar a Julian. «Descansa, hablaremos mañana». Julian no dijo nada. No le agradeció. No reconoció la amabilidad en su gesto. No podía. Se sentía demasiado como debilidad cuando Naomi salió de la habitación. Se detuvo justo afuera de la puerta para escuchar. El silencio en el interior se sentía pesado. Conocía a Julian lo suficientemente bien como para entender lo que pasaba por su cabeza. Su orgullo, su ira, su lucha por aceptar que necesitaba ayuda. No estaba segura de por qué le importaba. Naomi se dio la vuelta y se alejó, retirándose a la soledad de su propia habitación, pero el sueño no llegó fácilmente esa noche. Por primera vez en mucho tiempo, Naomi Brooks sintió el peso del pasado presionándola contra ella, y por primera vez en años no sabía qué hacer a continuación. La luz de la mañana se filtraba a través de las amplias ventanas del ático de Naomi, y se proyectaba en un tono dorado sobre los pisos pulidos. Se sentó en la isla de la cocina con una taza de café humeante en la mano. Su mente ya estaba ocupada con las tareas del día, reuniones de negocios, estrategias de inversión, adquisiciones. Todo se sentía rutinario, predecible a diferencia de la presencia de Julian Carter, durmiendo al final del pasillo. Habían pasado años desde que había pensado en él. Más allá de los fugaces momentos de amargura, ahora estaba aquí, un fantasma del hombre que una vez conoció, un padre aferrado a sus hijas con la misma desesperación que una vez se aferró a su orgullo. Shuffle suave captó su atención y levantó la vista para ver a la señora Lynch parada en el borde de la cocina, expresión ilegible. Naomi dejó su taza y la miró a los ojos. «Está despierto», dijo la señora Lynch simplemente, «y los niños están comiendo». Naomi asintió y terminó el último sorbo de su café antes de empujar su silla hacia atrás sin decir otra palabra. Caminó hacia las habitaciones de invitados. Cuanto más se acercaba, más pesado parecía sentirse el aire. No estaba segura de por qué esto era solo una conversación, solo hechos. Había pasado toda su carrera recopilando información, evaluando riesgos, tomando decisiones calculadas. Esto no era diferente. Cuando entró, encontró a Julian sentado junto a la ventana con la espalda recta, pero su rostro estaba cansado. Las niñas estaban sentadas en el piso cerca jugando con el pequeño juego de juguetes que la señora Lynch debió haberles dado. Parecían más relajadas que la noche anterior, aunque Naomi podía ver la tensión sutil en sus hombros, la forma en que todavía se aferraban a la presencia de su padre como si temieran que desapareciera. Julian levantó la vista cuando entró. Sus ojos, una vez llenos de arrogancia juvenil, ahora tenían un cansancio que lo hacía parecer mayor de lo que era. Exhaló lentamente, preparándose para sí mismo. «Pensó que tendríamos esta conversación», murmuró. Naomi se cruzó de brazos manteniendo su voz neutral. «Entonces no perdamos tiempo». La mandíbula de Julian se tensó pero asintió. Miró hacia sus hijas, luego de nuevo a Naomi. «Quiero que se queden», dijo. «Primero pase lo que pase, ellas vienen primero». Naomi apenas reaccionó. «No te traje aquí para separarte de ellas». Julian la estudió por un momento, luego se inclinó ligeramente hacia atrás. «Supongo que quieres saber cómo terminé así lo hago». Inhaló bruscamente y miró por la ventana como si estuviera ordenando sus pensamientos. «Después de que me fui», se calló dudando antes de continuar. «Después de que tomé la decisión hice las cosas estuvieron bien por un tiempo, o al menos pensé que lo estaban. Me casé con Evelyn, ella era». Él dejó de sacudir la cabeza. «Ella era todo lo que pensé que quería, la vida perfecta, la imagen perfecta. La realidad era otra cosa». Naomi mantuvo su expresión ilegible, pero por dentro sintió una punzada familiar. Evelyn, la mujer, él la había elegido sobre ella, la mujer que una vez pareció tenerlo todo. «Naomi, no comencé un negocio». Julian continuó. «Despegó rápido. Inversionistas, asociaciones, el trabajo, tenía dinero, estatus. Pensé que era intocable, pero Evelyn quería más. No solo quería un marido, quería un proveedor, un títere que pudiera controlar». Y yo soltó una risa amarga. «La dejé. Pensé que estaba haciendo lo correcto, proveyendo para mi familia, haciendo sacrificios, pero no vi el daño hasta que fue demasiado tarde». Naomi
Se quedó en silencio dejándolo hablar. El accidente ocurrió hace 3 años, dijo después de una pausa. Sus dedos se flexionaron contra los apoyabrazos de su silla de ruedas. Yo estaba manejando a casa tarde de un viaje de negocios, cansado, distraído, debería haberme detenido, no lo hice. Un camión se pasó, una luz roja, me desperté en un hospital, y lo primero que me dijeron fue que nunca volvería a caminar. Lo dijo tan simple, tan casual, pero Naomi sabía el peso de esas palabras. Lo segundo que me dijeron, continuó su voz más fría, ahora, fue que mi esposa se había ido, se llevó todo el dinero, la casa, las cuentas. Yo estaba en una cama de hospital cuando me entregó los papeles del divorcio. Dijo que no podía soportar la carga. Naomi apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Lo único que no se llevó fueron ellos. Hizo un gesto hacia las chicas, porque ella no las quería, eran solo otra responsabilidad, que no le importaba. Ella salió, y su voz se quebró ligeramente, y apretó los puños. Traté de mantener la calma, traté de ser suficiente para ellas, pero cuando las facturas médicas se acumularon, cuando mis ahorros se agotaron, cuando nadie quería contratar a un hombre que ni siquiera podía mantenerse en pie, todo se derrumbó. Exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. Rebotamos de un lugar a otro, refugios, cuando pudimos entrar, durmiendo en edificios abandonados, cuando no pudimos. Rogué, acepté trabajos ocasionales, hice todo lo que pude, pero no importaba lo que hiciera, no era suficiente. El mundo no tiene espacio para gente como yo. Naomi se quedó quieta, procesando sus palabras. Durante años había imaginado verlo de nuevo, había imaginado 1000 formas diferentes en que sus caminos podrían cruzarse, y en ninguna de ellas lo había visto nunca así de vulnerable y derrotada. Exhaló, eligiendo sus palabras con cuidado. Estás equivocado, dijo finalmente. El mundo no hace espacio para personas como tú, pero eso no significa que no puedas soportarlo. Julian levantó la vista con ojos agudos. Sé lo que es luchar por un lugar en un mundo que no quiere que ganes, continuó. Sé lo que es que te cierren las puertas en la cara y te digan que no eres suficiente. La diferencia es que no me detuve, no lo dejé. Defíneme. Julian soltó una risa hueca. ¿Crees que no he luchado? Creo que has sobrevivido, corrigió Naomi. Eso no es lo mismo. El silencio se instaló entre ellos, pesado y espeso. Finalmente Julian se reclinó en su silla. El agotamiento era evidente en cada línea de su rostro. Así que, ¿y ahora qué?, preguntó Naomi. Lo estudió por un largo momento, luego miró a las chicas, que ahora las estaban mirando con ojos muy curiosos. Quédate, dijo, recupera tu fuerza, y cuando estés lista averiguas lo que viene después. Julian frunció el ceño, su orgullo todavía era evidente. ¿Y si no quiero tu caridad? Esto no es caridad, dijo Naomi con firmeza, es una elección, tómalo o no, pero lo que sea que decidas, asegúrate de que sea para ellos. Se dio la vuelta, y salió antes de que él pudiera discutir. Cuando llegó al pasillo soltó un suspiro lento, echando los hombros hacia atrás. Esto no era lo que había planeado, pero había tomado la decisión ahora. Julian Carter estaba bajo su techo, y para bien o para mal iba a ver cómo se desarrollaba esto. Julian se sentó junto a la ventana de la habitación de invitados, mirando el horizonte de la ciudad mientras el sol se hundía en el horizonte. La vista era impresionante, incluso, pero no sintió nada, solo un vacío que lo había seguido durante años. Le había dicho a Naomi la verdad, cada humillante y doloroso detalle, y ahora estaba aquí bajo su techo, en su mundo, un lugar al que no pertenecía. Podía oír a las chicas en la otra habitación riéndose mientras jugaban con los juguetes que Naomi le había proporcionado. Debería haberlo hecho sentir aliviado que estuvieran a salvo, alimentadas cálidamente, pero todo lo que sentía era vergüenza. Había pasado toda su vida luchando por ser un hombre que nunca necesitó una mano, y sin embargo allí estaba aceptando la ayuda de la única persona que tenía. Nunca esperó volver a verla, y mucho menos tener una deuda con Naomi. No había dicho mucho después de su conversación. Ella le había dado un lugar donde quedarse, pero más allá de eso, sus intenciones no estaban claras. Él sabía que ella no era del tipo que actúa por pura amabilidad. Tenía que haber una razón, un motivo detrás de esto. Simplemente no sabía cuál era, pero la puerta se abrió con un crujido, y Naomi entró sin llamar. Estaba vestida con un elegante traje de pantalón azul marino, sus rizos oscuros recogidos en un moño ordenado. Parecía que pertenecía a este mundo de poder y riqueza sin esfuerzo, como si nunca hubiera dudado de su lugar en él. Tienes que averiguar cuál es tu próximo movimiento, dijo, yendo directo al grano. Julian se tensó, agarrando los apoyabrazos de su silla de ruedas. Ya te dije que no. No necesito caridad. La expresión de Naomi no vaciló. Y ya te dije que esto no es caridad. No puedes sentarte aquí sintiéndote mal por ti mismo. Julian, ese no eres tú. Tienes que volver a ponerte de pie. Soltó una risa amarga. Noticia de última hora, Naomi, no puedo volver de pie en caso de que lo hayas olvidado. Estoy en una silla de ruedas. Ella no se inmutó, y luego encontró otra manera. Julian apretó la mandíbula. Odiaba la forma en que lo dijo, tan simplemente, como si fuera así de fácil, como si toda su vida ya no hubiera sido una lucha. Naomi se cruzó de brazos. Eras una de las personas más inteligentes que conocía. Tenías ideas, impulso, no solo sobreviviste, hiciste que las cosas sucedieran de verdad. ¿Vas a sentarte aquí y actuar como si esa parte de ti se hubiera ido?
Miró hacia otro lado. Eso fue hace mucho tiempo. No tiene por qué ser. El silencio se extendió entre ellos. Naomi no era el tipo de persona que repartía palabras de aliento vacías. Si ella estaba diciendo esto lo creía. Eso fue lo que lo empeoró porque una parte de él también quería creerlo. Suspiró y se acercó colocando una carpeta en el escritorio a su lado. Investigué un poco. Tenías un proyecto antes de que todo se desmoronara. Algo con logística y eficiencia de la cadena de suministro. Leí sobre eso. Tenía potencial. Los dedos de Julian se apretaron alrededor del apoyabrazos que estaba delante de Naomi, le lanzó una mirada aguda, y ahora está muerto porque tienes demasiado miedo de intentarlo de nuevo. Julian exhaló lentamente mirando la carpeta. Había sido su sueño una vez, un modelo de negocio que podría revolucionar la forma en que las empresas administraban el transporte, y el inventario se lo había presentado a los inversores. Ganó interés, pero luego ocurrió el accidente. Su esposa se fue, su dinero desapareció y de repente nadie quería invertir en un hombre que lo había perdido todo. Naomi lo observó con atención. No tienes que empezar desde cero, solo necesitas demostrar que funciona. Julian negó con la cabeza. ¿Y quién va a arriesgarse conmigo? ¿Quién va a invertir en alguien como yo? Naomi arqueó una ceja. No necesitas inversores, todavía necesitas una prueba de concepto. Empieza de a poco, construye algo que funcione. Si la idea es sólida la gente lo notará. Quería discutir, quería decirle que no era tan simple, pero la verdad era que ella tenía razón. Había pasado tanto tiempo tratando de sobrevivir que había dejado de pensar en lo que vendría después. Naomi dio un paso atrás. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, pero no voy a dejar que te desperdicies en esto. Habitación. Si quieres probarte algo a ti mismo, esta es tu oportunidad. Se dio la vuelta para irse, pero dudó en la puerta. Y una cosa más, si fallas no esperes que recoja los pedazos. La puerta se cerró detrás de ella dejando a Julian solo con sus pensamientos. Esa noche, mucho después de que las chicas se hubieran dormido, abrió la carpeta. O con acento agudo las páginas, leyendo las viejas notas, los bocetos, los datos que había recopilado hace años. Su cerebro, oxidado por meses de agotamiento y desesperanza, comenzó a zumbar con ideas. A la mañana siguiente, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más que derrota. Sintió un propósito. El zumbido de la ciudad zumbó más allá de las ventanas del ático de Naomi mientras Julian se sentaba en el escritorio en la habitación de invitados hojeando páginas de notas que una vez no habían sido más que un sueño. La idea nunca lo había abandonado. En realidad, había estado enterrada bajo capas de fracaso, pérdida y desesperanza, pero todavía estaba allí esperando a que la recogiera de nuevo. Naomi había tenido razón sobre una cosa. Había estado sobreviviendo, no viviendo, y por primera vez en años estaba empezando a recordar lo que se sentía querer algo más que simplemente hacer. Durante el día trabajó durante las noches tomando notas, planeando la logística, haciendo cálculos. Sus hijas se acurrucaban en la cama mirándolo con ojos curiosos y abiertos antes de finalmente quedarse dormidas. No era fácil, el cansancio aún persistía, el peso de los fracasos pasados lo presionaba como un dolor sordo, pero siguió adelante. No tenía nada más que perder. Naomi se mantuvo fuera de su camino, apenas lo reconoció más allá de la mirada ocasional por encima del hombro cada vez que se cruzaban en el ático, pero Julian sabía que ella lo estaba mirando. Le había dado espacio, pero la expectativa silenciosa era clara. Si quería quedarse, tenía que demostrar que no estaba ocupando espacio. Las semanas pasaron lentamente. Con cautela, Julian comenzó a comunicarse, hizo llamadas relacionadas con viejos contactos. Algunos se habían mudado, algunos estaban dispuestos a escuchar y algunos apenas lo recordaban. No importaba, siguió adelante. Cuando una puerta se cerró, llamó a otra. Aprendió rápidamente que la gente no estaba ansiosa por arriesgarse con un hombre que una vez tuvo éxito y luego lo perdió todo, pero también aprendió que la persistencia todavía contaba para algo. El avance llegó inesperadamente. Una pequeña empresa de logística que luchaba con problemas de eficiencia aceptó una prueba del sistema de Julian. No fue un gran negocio, nada parecido al éxito que alguna vez tuvo, pero fue un comienzo. Trabajó incansablemente para perfeccionar el software, ajustando los algoritmos y ejecutando los aislamientos hasta altas horas de la noche. Una tarde, cuando entró en la cocina para un breve descanso, Naomi estaba sentada en la isla bebiendo café, hojeando un informe. No levantó la vista mientras hablaba. Escuché que aterrizaste. Tu primera prueba. Julian se tensó. No sabía cómo ella siempre sabía las cosas antes de que él tuviera la oportunidad de decirlas. Sí, murmuró sirviéndose una taza de café. Finalmente, levantó la vista. Su expresión era ilegible. No lo arruines. Sonrió a pesar de sí mismo. Gracias. Para el aliento. Naomi no respondió, pero había algo en sus ojos, algo que parecía casi aprobación. Fue breve, apenas allí, pero Julian lo captó antes de que volviera su atención a sus papeles. La prueba fue dura, hubo problemas, fallas, reveses que casi lo hicieron querer tirar la toalla, pero se negó a dejar que fallara. Trabajó en los problemas, refinando el proceso, solucionando cada posible error, y luego, después de semanas de prueba y error, el sistema funcionó. La empresa informó un aumento en la
Eficiencia y por primera vez en años, Julian vio su nombre unido a algo que no era solo otro fracaso. Las chicas notaron el cambio en él. Lila, siempre observadora, le preguntó una noche: papi, ¿vamos a tener un hogar real otra vez? Julian tragó saliva mirando a sus hijas. Sí, nena, dijo suavemente, lo haremos. Debería haber sido una victoria, debería haber sentido que finalmente estaba saliendo del pozo en el que había estado atrapado durante tanto tiempo, pero justo cuando las cosas parecían estar cambiando, aparecieron las primeras señales de problemas. Comenzó con artículos de Whispers circulando en línea, gente escarbando en su pasado. Los medios se enteraron de su historia. Una vez un empresario exitoso, ahora intentando un regreso. Debería haber sido algo positivo, pero no lo fue porque ligado a cada mención de su nombre estaba Naomi Brooks. Los titulares distorsionaron la narrativa. El empresario caído obtiene una segunda oportunidad gracias a la multimillonaria Naomi Brooks. Caso de caridad o negocio renacimiento. Naomi Brooks financia a antiguos amantes. Nueva empresa de la riqueza a la asistencia social. El hombre que lo perdió todo y encontró un salvador. Julian sintió el peso de ello instantáneamente. Había pasado tanto tiempo tratando de reconstruirse, y ahora parecía que no era más que un hombre montado en el éxito de Naomi. Los inversores comenzaron a retroceder antes de que tuviera la oportunidad de demostrar su valía. Las reuniones se cancelaron. El interés en su proyecto comenzó a crecer no por lo que estaba haciendo, sino por cómo lo percibían. Naomi convocó una reunión esa noche. Él sabía que iba a suceder, sabía que ella no era del tipo que ignora algo como esto. Entró en la habitación de Lee, donde ella estaba esperando con los brazos cruzados, su expresión más aguda de lo habitual. Este es un problema, dijo sin preámbulos. Julian apretó la mandíbula. ¿Crees que no lo sé? Ella exhaló lentamente caminando por la habitación. Los inversores se están retirando. Creen que eres una responsabilidad. Creen que me estás utilizando. Las manos de Julian se apretaron en los apoyabrazos. Nunca te pedí nada, Naomi. Ella dejó de girarse para mirarlo de frente de manera completa. Y sin embargo estás aquí en mi casa bajo mi techo. ¿Crees que eso no se ve de cierta manera para la gente? Algo dentro de él se quebró. Entonces tal vez debería simplemente irme. Sus ojos brillaron, pero no se movió. Tal vez debería. Silencio estirado entre ellos, pesado e inquebrantable. Julian apenas podía respirar. Más allá de la ira que hervía en su pecho, había trabajado por esto, se había abierto camino de regreso de la nada, y ahora una vez más su éxito se estaba reduciendo a algo que no era. La voz de Naomi era más tranquila cuando habló a continuación. Te dije que no fallaras, Julian, no te dije que te interpusieras en tu propio camino. Su ira vaciló por un momento. Había algo en su tono, algo que no era solo estrategia comercial fría y calculada. Exhaló bruscamente pasándose una mano por la cara. No sabía cómo solucionar esto. Naomi lo estudió durante un largo momento y luego lo averiguó rápidamente. Giró sobre sus talones y se alejó dejando a Julian solo con el peso de todo derrumbándose a su alrededor. Miró por la ventana. Las luces de la ciudad se difuminaron juntas. El mundo se había dado por vencido con él una vez antes. No iba a dejar que sucediera de nuevo. Julian se sentó en la habitación de invitados tenuemente iluminada. Sus manos agarraban los bordes de su escritorio mientras el peso del titular se hundía en su nombre. Su nombre estaba en todas partes, pero no por las razones correctas. Los susurros, las acusaciones, la percepción de que no era más que un caso de caridad bajo la protección de Naomi. Estaba sofocando todo por lo que había trabajado. Cada noche de insomnio que pasaba reconstruyéndose a sí mismo estaba siendo eclipsada por la idea de que era solo otro hombre que se aprovechaba de una mujer poderosa. La frustración lo desgarraba. En su pecho había luchado tan duro para pararse por sí mismo otra vez, para demostrar que no era el hombre roto que el mundo creía que era, y ahora por algo que no podía controlar todo se le escapaba de las manos. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Antes de que pudiera responder, Lila orinó dentro de su pequeño rostro lleno de una cautelosa preocupación. Papi, susurró Julian, se obligó a relajarse enmascarando su frustración mientras se giraba hacia ella. ¿Qué pasa, bebé? Vaciló antes de entrar sus dedos retorciéndose. ¿Nos vamos? La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Había intentado con todas sus fuerzas protegerlos del caos que lo rodeaba, pero ella lo había captado de todos modos. Julian suspiró pasándose una mano por la cara. ¿Por qué preguntas eso? Lila se mordió el labio. Porque tú y la señorita Naomi estaban gritando, y parecías enojada. Yo solo no quiero volver afuera, papi. El corazón de Julian se retorció. Él la alcanzó tirando de ella hacia su regazo. No vas a volver afuera, pase lo que pase. Me aseguraré de que tú y Nia estén a salvo. ¿Me escuchas? Ella asintió contra su pecho, pero la tensión en su pequeño cuerpo no se desvaneció. Julian la abrazó fuerte. Su mente acelerada había estado tan concentrado en su propio orgullo, en demostrarle algo al mundo, que no se había parado a pensar en lo que realmente importaba a sus hijas. No les importaban los titulares o los inversores, les importaba la estabilidad, sobre saber que tenían un lugar donde dormir por la noche, sobre saber que su padre no iba a desaparecer en su propia miseria. Otra vez esa realización golpeó más fuerte
Que cualquier artículo alguna vez podría. A la mañana siguiente Julian se encontró en la cocina esperando. Naomi entró momentos después vestida con su elegancia habitual, su expresión ilegible, mientras se servía una taza de café. No lo reconoció al principio, pero Julian no estaba dispuesta a dejar que su última conversación se prolongara. No me voy, dijo su voz firme. Naomi no levantó la vista. No te pedí que lo hicieras, pero querías que lo hiciera. Finalmente encontró su mirada, sus ojos oscuros firmes. Quería que decidieras lo que realmente quieres, no solo para ti sino para ellos. Julian exhaló. Sé lo que quiero y sé lo que tengo que hacer. Naomi arqueó una ceja esperando. Necesito controlar la narrativa, continuó. Si la gente va a hablar, me voy a asegurar de que hablen de lo que he construido, no de lo que creen que te debo. Naomi dejó su café inclinando ligeramente la cabeza. ¿Y cómo planeas hacer eso? Me hago cargo de la historia, dijo Julian. Hago público, digo la verdad sobre mis fracasos, sobre lo que he pasado y sobre cómo estoy construyendo este negocio de nuevo desde la nada. La gente no confía. Silencio. Ellos mismos llenan los vacíos. Si no controlo la historia, alguien más lo hará. Naomi lo estudió por un momento antes de asentir. Es arriesgado, lo sé, pero es inteligente. Julian sonrió. Yo también lo sé. Por primera vez en semanas, Naomi permitió que una pequeña sonrisa tirara de la esquina de sus labios. Entonces asegurémonos de que lo hagas bien. Los días siguientes fueron un torbellino de planificación. Julian se sentó para entrevistas, habló abiertamente sobre sus errores pasados, sus fracasos, y la realidad de empezar de nuevo. Se negó a dejar que nadie lo enmarcara como el proyector de Naomi. Caso de caridad, en cambio, se posicionó como un hombre que se reconstruye a sí mismo desde cero, usando nada más que su propia resistencia y habilidad. No fue fácil. Las primeras entrevistas fueron brutales. Los reporteros indagaron en su pasado, retorciendo sus palabras, tratando de hacerlo parecer débil, pero Julian se mantuvo firme, controló la narrativa y lentamente la marea comenzó a cambiar. Los inversionistas que una vez se habían alejado comenzaron a reconsiderar socios potenciales que lo habían despedido antes de acercarse. La percepción de él cambió, no como un hombre que se salva, sino como un hombre que había luchado para regresar. La noche en que su primer trato fue firmado oficialmente, Julian se sentó en el balcón del ático mirando las luces de la ciudad parpadear debajo. El peso en su pecho se sentía más ligero, pero sabía que esto era solo el comienzo. Naomi salió de pie junto a él en el aire fresco de la noche. Ninguno de los dos habló por un largo momento. Lo hiciste, ella finalmente dijo. Julian dejó escapar un suspiro lento. Todavía no, pero estoy llegando. Se giró hacia él, su expresión más suave de lo habitual. No estaba tratando de alejarte, Julian, solo necesitaba que vieras que podías valerte por ti mismo. Él encontró su mirada algo ilegible pasando entre ellos. Sé que un latido de silencio se extendió entre ellos antes de que Naomi sonriera. Tengo que admitir que estoy un poco impresionado. Julian se rió entre dientes. Viniendo de ti, eso significa mucho. Naomi negó con la cabeza, pero no lo negó por primera vez en mucho tiempo. Julian sintió algo desconocido. Espero que la siguiente semana se asienten en un ritmo que Julian no había conocido en años. Su negocio se estaba estabilizando. Los inversores finalmente lo estaban tratando como un contendiente serio en lugar de un hombre apoyado por Naomi Brooks, y lo más importante, sus hijas eran felices. Cada mañana se despertaba con un propósito, sumergiéndome en el trabajo, refinando su sistema, preparándose para la expansión, pero algo más estaba cambiando, algo que aún no había reconocido por completo. Su relación con Naomi estaba cambiando. Al principio habían operado en esferas separadas. Naomi tenía su mundo de negocios de alto riesgo, dominio corporativo y control sin esfuerzo. Julian tenía su ascenso lento y meticuloso de regreso a Independence, concentrado en construir algo sin apoyarse en su influencia, pero en algún punto del camino sus vidas habían comenzado a superponerse de maneras que ninguno de los dos había esperado. Fue en los pequeños momentos, la forma en que ella se demoraba en el desayuno un poco más de lo necesario, la forma en que le preguntaba sobre su progreso con genuina curiosidad en lugar de interés distante, la forma en que comenzó a anticipar verla al final del día. Una noche, Julian se encontró en la gran sala de estar de la penthouse, sentado en el piso con Lila y Nia mientras intentaban enseñarle las reglas de un juego de mesa que habían convencido a la señora Lynch de comprar. Las chicas se rieron mientras él jugueteaba con las pequeñas piezas del juego. Su risa llenó el espacio con una calidez de guerra que había pensado que había perdido para siempre. No se dio cuenta de que Naomi estaba parada en la puerta al principio, mirando la escena con una expresión que era difícil de descifrar. Eres terrible en esto, dijo finalmente entrando. Julian sonrió mirándola. Los estoy dejando ganar. Lila jade o con acento agudo. Eso no es verdad, papi, simplemente no sabes jugar. Naomi se rió entre dientes, sentada en el borde del sofá, sus ojos todavía en él. Probablemente tenía razón. Julian puso los ojos en blanco dramáticamente, lo que solo hizo que las chicas se rieran más fuerte, pero cuando miró hacia atrás a Naomi, algo tácito pasó entre ellos, un momento de reconocimiento, un cambio que ninguno de los dos había preparado para más tarde. Esa noche, después de que las chicas se habían metido en la cama, Julian encontró a Naomi en el balcón del ático, una copa de vino en su mano mientras miraba el horizonte de la ciudad.
Dudó solo un segundo antes de girarse hacia adelante, deteniéndose a su lado. ¿Me has estado evitando?, dijo casualmente Naomi. No respondió de inmediato, tomó un sorbo lento de vino, su mirada todavía fija en el horizonte. He estado ocupada. Mentirosa. Eso la hizo mirarlo, diversión parpadeando en sus ojos oscuros. Eres atrevida esta noche, Julian. Se reclinó ligeramente, su expresión se volvió seria. Creo que tenemos que hablar de lo que sea esto, exhaló Naomi, haciendo girar el vino en su copa antes de dejarla en la barandilla del balcón. ¿Y qué es exactamente esto? La estudió por un largo momento. No lo sé, pero creo que ambos lo sentimos. Silencio se extendió entre ellos, pesada, pero cargada con algo que ninguno de los dos quería nombrar. Naomi finalmente suspiró, cruzando sus brazos. No hago relaciones, Julian, sonrió. Eso es conveniente porque no hago casos de caridad. Sus ojos brillaron. Pero en lugar de enojo había algo más cercano a la admiración renuente. Nunca te vi como un caso de caridad, admitió Julian. Inclinó su cabeza. Entonces, ¿cómo me ves? Naomi vaciló con todo su poder, todo su control. Él podía ver la vacilación en ella. Ahora era raro tomar a Naomi Brooks con la guardia baja. Casi lo hizo sonreír. Eres complicada, dijo finalmente Julian. Se rió entre dientes. Entonces tú también. Otra pausa. Las luces de la ciudad se extendieron ante ellos, brillando contra el cielo nocturno. Finalmente Naomi habló de nuevo, otra vez su voz más tranquila. Esta vez pasé años construyendo una vida donde nadie pudiera lastimarme, donde no tuviera que depender de nadie. Julia asintió. Entiendo que ella se giró hacia él, encontrando su mirada directamente. No sé cómo cambiar eso, Julian. Sostuvo su mirada por un momento antes de hablar. Entonces no cambies por mí ni por nadie, pero no finjas que lo que sea que esto sea no es real. Naomi exhaló sacudiendo la cabeza ligeramente. Eres imposible, Julian, sonrió. Y aún así aquí estás. Naomi suspiró mirando hacia otro lado por un momento antes de mirarlo, y luego, antes de que pudiera decir algo más, ella se inclinó y lo besó. Fue breve, solo un momento de vacilación, y luego certeza, pero fue suficiente para confirmar lo que ambos ya sabían, pero no habían admitido. Cuando ella se apartó, Julian dejó escapar un suspiro lento. La miró con algo peligrosamente cercano a la diversión. Bueno, esa es una forma de arreglar las cosas. Naomi sacudió la cabeza, pero no se apartó. Hablas demasiado, Julian, sonrió. Así de mí. Ella no lo negó por primera vez en años. Julian sintió que no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Julian, sentado en el escritorio de su oficina mirando el contrato finalizado en su pantalla, su compañía, su nombre, su trabajo, todo estaba oficialmente de vuelta en el juego. Los inversores habían regresado, la confianza en su proyecto era sólida y por primera vez en años no estaba buscando estabilidad, la había encontrado. Su negocio ya no era un concepto en dificultades, era una entidad en crecimiento que se expandía más rápido de lo que había imaginado. Los últimos meses habían sido noches incesantes, noches hasta tarde, llamadas interminables, un constante refinamiento de su sistema, pero había valido la pena y, sin embargo, mientras miraba los detalles finales del trato, se dio cuenta de algo. Esto ya no era lo único que importaba. Miró hacia la puerta donde estaba Naomi con los brazos cruzados, mirándolo con esa misma expresión calculadora que siempre tenía cuando evaluaba algo o alguien. Eres Stalin, dijo. Simplemente, Julian se reclinó en su silla sonriendo. Me gusta tomarme mi tiempo con las grandes decisiones. Naomi arqueó una ceja. Esta no es una gran decisión, ya has ganado, solo fírmalo. Julian exhaló golpeando sus dedos sobre el escritorio. Es gracioso, hace un año habría pensado que este momento era todo lo que se estaba poniendo mi compañía de regreso, demostrándome a mí misma, pero ahora no es lo único que me importa. Naomi se quedó en silencio por un momento antes de entrar más en la habitación. ¿Y qué más te importa? Él la miró a los ojos. Tú, las chicas, nosotros. Las palabras eran fáciles, ahora naturales. Él no tuvo que dudarlas. Meses atrás no lo habría admitido, ni siquiera se habría permitido considerarlo, pero ahora era la verdad más obvia en su vida. Naomi suspiró, sacudiendo la cabeza ligeramente, pero no había frustración en eso esta vez, solo algo más suave. Eres una distracción, lo sabes, Julian, sonrió encantadora. Ella puso los ojos en blanco, pero él captó la forma en que la comisura de sus labios se torció hacia arriba, aunque seriamente dijo en voz más baja, ahora ya no tienes que hacer todo sola. Ella dudó, sus brazos todavía cruzados sobre su pecho, pero no lo negó. Naomi Brooks había construido su imperio en la independencia, en nunca necesitar a nadie, y aún así lo había dejado entrar lentamente con cuidado, pero ella tenía. Julian alcanzó la tableta en su escritorio y firmó el contrato con un solo movimiento de su mano. Estaba hecho, su compañía estaba completamente financiado, estable y listo para la siguiente fase, pero lo más importante es que lo había construido en sus propios términos. Nadie podía quitarle esto. Naomi lo miró y luego asintió. Felicidades, te lo ganaste. Se inclinó hacia adelante apoyando los codos en el escritorio. Lo hice, pero no quiero celebrar solo. Sonrió. Supongo que tienes algo en mente. Julian se rió entre dientes. Lo hago, pero primero hay algo que necesito hacer esa noche después de acomodar a las chicas. Para la noche, Julian encontró a Naomi en el balcón del ático, tal como había estado la noche en que lo besó por primera vez. La ciudad se extendía ante ellos brillando bajo el cielo del atardecer, pero Julian no estaba pensando en el horizonte, estaba pensando en el futuro. Se acercó a ella.
El aire fresco de la noche los envolvió. Naomi giró su mirada curiosa pero tranquila. ¿Estás pensando en algo? Julian exhaló, reuniendo sus pensamientos. Pasé tanto tiempo tratando de recuperar lo que perdí, pero ahora me doy cuenta de que no. Quiero mi antigua vida de vuelta, quiero algo mejor. Naomi lo estudió su expresión ilegible. ¿Y qué parece mejor? Julian metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo, la abrió revelando un anillo simple pero elegante. Los ojos de Naomi se abrieron ligeramente, pero no se movió, no habló. No te estoy pidiendo que cambies, Julian, dijo su voz firme, no te estoy pidiendo que renuncies a la vida que construiste, pero te estoy pidiendo que me dejes ser parte de ella por completo. Naomi exhaló sus dedos apretando la barandilla del balcón. Julian, sé que no haces esto, continuó, sé que el compromiso te asusta muchísimo, pero ya no tienes que estar sola. Ella lo miró, sus paredes cuidadosamente construidas agrietándose lo suficiente para que él viera lo que había debajo: miedo, incertidumbre, pero también algo más profundo, algo que ella no se había permitido creer en mucho tiempo. Julian esperó, no la apresuraría, ya había aprendido que Naomi Brooks nunca hacía nada para lo que no estuviera lista. Finalmente dejó escapar un suspiro lento, y tomó el anillo. No lo puso ella, solo lo sostuvo mirándolo como si fuera algo extraño. Luego, después de una larga pausa, ella lo miró. No sé cómo hacer esto, admitió en voz baja. Julian sonrió. Entonces lo resolveremos juntos. Naomi lo estudió por otro momento antes de deslizar el anillo en su dedo. No fue un momento dramático, ninguna gran declaración, pero para Naomi esto era todo. Se acercó colocando sus manos a cada lado de su rostro. Antes de besarlo, era diferente. Esta vez no solo calor, no solo tensión, sino algo real, algo duradero. Cuando ella se apartó, Julian sonrió. Así que eso es un sí. Naomi puso los ojos en blanco, pero no lo soltó. Sí, Carter, es un sí. Julie exhaló, alivio inundándolo. Él había luchado por su negocio, por sus hijas, por su dignidad, pero esta era la lucha que más importaba. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor, Julian Carter sabía sin lugar a dudas que finalmente había encontrado su camino a casa contra todo pronóstico. Julian reconstruyó su vida, encontró el amor de nuevo, y demostró que ninguna lucha es demasiado grande para superar, pero ¿fue el destino o fue su determinación lo que cambió todo? Déjame conocer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, no olvides darle like al video, suscríbete al canal, y activa las notificaciones para que nunca te pierdas una nueva subida. Nos vemos en la próxima.